Muy buenas tardes para todos. Estamos esperando que los compañeros aprendices se unan a la formación para iniciar esta sesión en línea. Nuestra reunión citada para hoy está a las 3 de la tarde en punto. Hoy vamos a realizar nuestra segunda sesión en línea relacionada con la actividad de aprendizaje 2. Mientras los aprendices ingresan, entonces vamos a hacer una pausa de 3 minuticos. ¿Listo? Iniciamos a las 3:05 en punto. Bueno, entonces ya dimos un tiempo de gracia para el ingreso a nuestra reunión. Eh, Como no se ha dado el ingreso por los aprendices, vamos a iniciar nuestra sesión sin ellos y que se vayan, eh, vamos a dar permiso para que vayan ingresando a medida de que vamos avanzando en la reunión. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que este video les sirva para aclarar sus dudas. Recuerden que estas sesiones en línea son grabadas, son en directo, pero a la vez queda una grabación producto del trabajo de la reunión, la cual se publica en
la plataforma Sayuna en las próximas 12 horas aproximadamente. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues vamos a arrancar. Sé que aún tienen algunos inconvenientes con el ingreso a las plataformas. Les recomiendo usar diferentes navegadores. A veces por uno no funciona, pero por el otro sí. A veces es solo cuestión de tener un poquito de paciencia y de intentarlo varias veces, que al final se consigue. ¿Listo? Bueno, entonces a partir de este momento voy a empezar a compartirles mi pantalla y van a dejar de ver mi cámara. ¿Listo? Entonces, esperen un segundo y vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Bueno, yo ya ingresé a mi sesión con mi usuario, a mi plataforma Sayuna. Si se dan cuenta, yo no ingresé con el navegador de Microsoft, sino con Mozilla Firefox. Este es nuestro navegador de rescate, digámoslo así, es la segunda opción. Cuando no nos funciona Microsoft, ¿sí? Por a veces de pronto mantenimiento, alguna actualización, cosas que ocurren en el sistema, Mozilla Firefox es una buena opción para intentarlo. Miren que yo ingresé sin problema. ¿Listo? Aquí estoy en mi plataforma. Ahí está mi usuario, mi nombre. Miren, me saluda Sayuna. Buenas tardes, Sayuna. Vamos a ingresar entonces a nuestro curso. Tengan en cuenta siempre su número de ficha, que es el código de su curso. Para algún reclamo, para algún trámite, siempre se las van a pedir. Y ustedes tienen que tenerlos en cuenta, no el instructor. El instructor, ese número no es para el instructor, ¿listo? Es para ustedes, para poder organizarlos, dividirlos en grupos, en cursos. Entonces tienen ahí su código. Vamos a ingresar a acciones de prevención en salud mental. A la ficha 316-75-79. Bueno. Ya estamos dentro del curso, miren, acciones de prevención en salud mental. Recuerden siempre revisar los anuncios, lo primero que hacen o deben de hacer al ingresar a su plataforma. Vamos adelante, la información del curso en general. El foro de dudas e inquietudes, no me lo están utilizando y es una herramienta para mandarnos mensajes en forma de correo electrónico. Y recuerden que hay otra herramienta mucho más ágil, más rápido, en directo, ¿sí? Digámoslo así, que es el chat o mensajería de nuestro curso que está en la parte superior al lado del usuario. Recuerden que respondo en horario de oficina. Si ustedes me escriben por fuera del horario, pues no será inmediato, sino en las siguientes horas hábiles. Volvamos hacia abajo. Pasamos el foro de dudas e inquietudes. Recuerden estar revisando el cronograma de actividades, ¿sí? También estar participando o haber participado del foro social y nos vamos a dirigir a las actividades como tal. La semana pasada fue la actividad 1 con la guía de aprendizaje 1, el material de formación 1 y 2 evidencias, el foro temático y el ejercicio de matriz conceptual. Deben ya haberlo realizado. Si no lo han logrado, pues aún hay tiempo para ponerse al día. Para esta semana, semana 2, que inició el día de ayer, 17 de marzo, y va hasta el día viernes, tenemos entonces la actividad 2 de aprendizaje, con la guía de aprendizaje 2, material de formación 2 y 2 evidencias también. Ambas entregables. Cuando digo entregables es que deben realizar un archivo y cargarlo en el espacio de la evidencia. Tenemos la evidencia 1, que es análisis de caso,
Cuando es un análisis de caso, es un trabajo escrito. Entonces, ¿en qué formato debe entregarse? ¿En Word o PDF? Cuyo título es Apropiando problemáticas en salud mental, reflexionamos. ¿Sí? Apropiando problemáticas en salud mental. ¿Listo? Luego viene la evidencia 2, taller reconociendo mis propios riesgos en salud mental. También un taller, ¿en qué lo voy a entregar? En formato de Word, formato de texto o PDF. ¿Listo? Son dos archivos que deben cargar para la evidencia 1 y evidencia 2 de esta semana 2. Ya habiendo dicho eso, vamos a revisar los documentos. Primero arrancamos con el material. Damos clic en guía de aprendizaje número 2. Nos va a cambiar la pantalla si se dan cuenta. Vamos a dar clic en ver el material, ver PDF. Aquí tenemos un documento de PDF que debe contener como guía de aprendizaje el nombre, debe corresponder al nombre del curso, Acciones de Prevención en Salud Mental, si es correcto. Cada curso tiene un código o programa de aprendizaje. En este caso es el 33-13-01-70 versión 1. Y tienen unas competencias y resultados de aprendizaje. La competencia en este caso es realizar acciones individuales y colectivas de prevención según guías y protocolos establecidos. Acciones individuales y colectivas de prevención ¿en qué? En salud mental, que es nuestro tema. ¿Sí? Lograr hacer cambios en nosotros y ojalá también en los demás. El resultado de todo ello entonces será determinar los riesgos psicosociales individuales y colectivos teniendo en cuenta las condiciones del entorno. Poder analizar y reconocer las problemáticas que hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro rol, en nuestra comunidad y realizar cambios, ¿sí? Teniendo en cuenta esos riesgos y problemas para adaptarnos al entorno, para prevenir enfermedades, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer. Duración de esta guía son 10 horas exactamente, bueno, en promedio, ¿sí? Como lo quieran organizar, ustedes ya saben, ustedes ponen su horario, ustedes ponen su tiempo. La plataforma está abierta 24 horas al día, los 7 días de la semana. Presentación. Aprendiz, reciba un caluroso y afectuoso saludo de bienvenida a la guía correspondiente a la actividad de aprendizaje 2, identificar los riesgos y determinantes sociales que pueden afectar la salud mental. Tras un análisis básico de los aspectos más significativos que sustentan la política pública en salud mental en Colombia, se encuentra su importancia para la vida, el bienestar y la convivencia de las personas. Se desmontan imaginarios colectivos que sugieren que la salud mental es no estar loco. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Anteriormente. La salud mental no es no estar loco, es sentirse bien, es tener bienestar, es estar en equilibrio con el cuerpo, la mente y la sociedad. ¿Listo? Recordemos que eso es salud, bienestar, no ausencia de enfermedad como tal, no ausencia total, sino sentirse bien en todas las esferas del ser humano. Y entender que pedir ayuda psicológica o psiquiátrica es algo natural, es algo que necesitamos, que no debe avergonzar a nadie y que hace parte de las prácticas del cuidado propias de la prevención en salud. Entonces tenemos que practicar el autocuidado, que si sentimos algo en nuestra mente, en nuestra cabeza, que nosotros nos damos cuenta de que no es normal, que no está bien, pues es porque puede que estemos a punto de contraer una enfermedad. Vayamos, así como vamos al médico general a un chequeo para que nos revisen nuestro cuerpo, vamos al psicólogo, al psiquiatra, para un chequeo. No quiere decir que estemos locos, sino para que revisen nuestra mente y ajusten esas cositas
que pueden estar un poco alteradas. ¿Listo? Y no esperar a que ya tengamos una enfermedad avanzada para que tengan que llevarnos a esos especialistas y tengan ya que ponernos en un tratamiento largo y difícil. ¿Listo? En este segundo momento se va a trabajar sobre la identificación de los aspectos que pueden o están afectando la salud mental, determinantes sociales en salud, factores de riesgo y protección. Bueno, entonces los aspectos que afectan la salud mental se dividen en dos, así como en la enfermedad en general. Uno, las determinantes sociales, que son los problemas grandes, los problemas que se salen de mis manos, que yo no tengo cómo cambiarlos o que no son propiamente de mi vida, pero me afectan, ¿sí? Es decir, los problemas a nivel mundial, a nivel de la sociedad, ¿listo? Que están fuera de mi cuerpo o de mi manejo. Mientras que los factores de riesgo y protección es todo lo que está alrededor mío, ¿sí? Y dentro mío, cerca mío, arriba mío, en mi cuerpo y fuera de mi cuerpo, pero lo que yo sí puedo observar, palpar, sentir y puedo manejar, controlar y hasta prevenir. ¿Listo? Bueno. Reconocer que una familia maltratante es uno de los factores más determinantes para la salud mental, como también advertir que los llamados amigos que hacen uso individuo de las sustancias psicoactivas, el tabaco o el alcohol son una influencia que puede desencadenar en una adicción futura. Reflexionar sobre la influencia del entorno social y la historia de guerra y cómo esto crea formas de hacer y ser las cosas. Adicionalmente, visualiza que la violencia en algunos sectores de la sociedad se asume como un comportamiento normal, ¿sí? Para muchos todo eso es normal. Beber, fumar o incluso consumir otras cosas, pero no lo es. Aprender que eso no está bien, que vivir en violencia, vivir en el consumo, no es normal, no está bien, es el principal objetivo de esta guía de aprendizaje. Sé trabajar con entusiasmo para que estas actividades aporten elementos importantes para nuestro bienestar. Arrancamos con formulación de actividades de aprendizaje y, como siempre, la actividad de reflexión inicial. En este caso dice así: identificando y aprendiendo el concepto de salud mental es la única temática número 1. La invitación a reflexionar sobre el estado actual de su bienestar. Para hacer esta reflexión tenga en cuenta las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Las que vienen a continuación. ¿Cómo acostumbra a resolver sus problemas? ¿Cómo es el trato en su familia? ¿Consume alguna sustancia que pueda afectarlo? Y no estoy hablando solo de sustancias ilegales, ¿no? ¿Fuma? ¿Consume cannabis? ¿Consume alcohol? ¿Lo afecta? ¿Se siente triste? ¿Llora con frecuencia? ¿No siente fuerza? ¿No tiene ganas de nada? ¿Responde a cualquier estímulo de manera exagerada, negativa? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensarlo? Empezando por la primera pregunta. ¿Cómo acostumbra usted a resolver sus problemas? ¿Lo hace de una manera inteligente? ¿Lo hace de una manera agresiva? ¿Lo hace de una forma que no es correcta? Pensemos en eso. Una vez usted piense en esas 4 preguntas, recuerde que este ejercicio tiene como finalidad orientarle y motivarle y hace parte de las diversas evidencias y comprensión de la temática, pero no es entregable, por lo tanto no es calificable. Bueno, esta partecita que viene escrita, yo ya les había explicado, tiene que ver con lo que estamos realizando, con la videoconferencia o sesión en línea. Entonces, yo avanzo y me voy
a las evidencias, pero sin antes no recomendarles de que por favor revisen los enlaces de video que hay dentro de esta guía que les pueden servir para entender mucho más los temas. Bueno, aquí viene la primera de las evidencias: actividades de apropiación del conocimiento, conceptualización y teorización. Análisis de caso. Cuando hablamos de análisis, es entender, estudiar, comprender, hacer todo de una forma un poco más sencilla, más fácil de poder sacar lo más importante para nosotros. Y cuando hablamos de caso a nivel científico, estamos hablando de una situación que puede ser real o puede ser hipotética, como es en este trabajo, en la cual nos muestran una temática desarrollada a través de, como ya lo dije, una situación. En este caso es hipotético, pero lo podemos tomar como si fuera algo de la vida real. Dice, Juana es una mujer de 25 años. Entonces, ¿el caso de quién? De Juana. No tenemos el apellido, bueno, pero tenemos otros datos. 25 años es su edad. Es la única mujer entre 8 hermanos. ¿Sí? Una familia extensa donde ella está solita, en realidad. ¿Sí? Desde su infancia tuvo que atender a sus hermanos y era la encargada, junto con su madre, de los quehaceres domésticos. Miren eso, ¿no? Desde su infancia tuvo que atender a sus hermanos y era la encargada, junto con su madre, de los quehaceres domésticos. Entonces, no era la hija, era la empleada. Así la veían. Sus hermanos la trataban como una criada, miren. Se burlaban de ella y fue abusada por su hermano mayor. Miren, tal era la degradación de esta familia y tampoco la valoraban a Juana, que ni siquiera la consideraban su hermana, ¿sí? La consideraban una cosa prácticamente. Al contarle sus padres lo sucedido con su hermano mayor, fue víctima de una golpiza tan fuerte que no pudo levantarse en varios días. Como si hubiera sido culpa de ella, fue castigada cuando era la víctima. Su madre trató de defenderle, pero también fue golpeada. Pues en esta familia no hay amor. En esta familia, Juana no es valorada por nadie, ¿no? A los 14 años, Juana decide irse de su casa. Su ánimo era muy bajo. Lloraba con frecuencia y tenía pensamientos en los que deseaba acabar con su vida. Miren, ya estaba sumida en la depresión. ¿Y por qué decide irse de su casa? Hoy, con obvias razones. Es poco lo que nos cuentan aquí. Y si esto ha pasado por muchos años, pues es un resumen de una gran tragedia, ¿no? Que ha sido su vida y está mejor en otro lado, sola o con otras personas en realidad. Ella llega a la casa de unos familiares, ayudaba con los temas de la casa para pagar su comida y dormida. ¿Qué? ¿Esa fue la ayuda que le brindó otra familia? ¿Ponerla a trabajar? ¿Ese es el apoyo? ¿Tenerla como una criada o una esclava? Allí también recibió maltrato verbal y psicológico. Parece que el problema no es solo del núcleo familiar, sino de la familia extensa en general, ¿no? Una familia
dañada completamente. Y perdonen mis palabras, pero esto es cierto, ¿sí? Hay enfermedad en esta familia, enfermedad mental que se esparce, ¿sí? Cualquiera podría decir, no, pero no están locos, no, pero no tienen ningún problema. ¿Están seguros? Yo creo que la única que no está enferma, al menos hasta ese momento de nada grave, es Juana. Pero va a enfermarse, ya está pensando, cayendo en una depresión, por no decir más cosas, ¿no? Además de que físicamente debe estar mal también. Golpes, maltratos, abusos, probablemente no coma o se alimente muy mal. Miren, además en este segundo hogar la amenazan cada vez que considera que ha hecho algo mal, ¿sí? No solo le exigen que trabaje para que reciba algo de techo y comida, sino que le recriminan cualquier error y le dicen que debe irse a la calle. Así son de agradecidos. Juana sentía que no valía nada. La depresión va de mal en peor. Nunca había sido querida por nadie, es una verdad, ¿sí? Es una realidad. Eso en lo que ella vivió no es una familia, eran enemigos o más. Y en realidad nunca la han querido. En personas así uno está mejor solo o mejor en otra parte, ¿cierto? Un día Juana salió a caminar al parque, a escapar de ese infierno en el que vivía, y fue abordada por un grupo de jóvenes que la invitaron a sentarse con ellos. Fue lo primero amable que que ella escuchaba en mucho tiempo. Ella accedió aunque temerosa, pues son desconocidos, pero consideró que podía ser una gran oportunidad para conocer otras personas y salir del infierno en el que ella vivía. ¿Sí? Conozcamos a alguien más. ¿Qué más puede perder? ¿Sí? Ya lo ha perdido todo, lo ha vivido todo de una forma errada, equivocada. Veamos si por acá se encuentra algo diferente. Le ofrecieron una botella para que tomara. Parecía agua, pero cuando lo olió se dio cuenta que era alcohol. Ella lo probó y casi no puede tragarlo, pero finalmente lo hizo. Bueno, consiguió entre comillas amigos, ¿no? Que no lo eran, malas influencias, pero al parecer eso era menos peor que lo que estaba viviendo. Cuando leo esto de finalmente lo hizo, ¿sí? Finalmente probó el alcohol y de ahí en adelante quién sabe qué más. Es porque ella ya decidió, ¿sí? No lo rechazó, decidió entrar en ese mundo. Puede empezarse con alcohol, con un cigarrillo y luego avanzar a otras cosas. Desde ese día, Juana lleva 12 años viviendo en las calles. Es adicta a la marihuana y al alcohol. Pero es que miremos, ¿dónde vivía? ¿Había casa? ¿Había hogar? ¿Había familia? No, en ninguna de las dos anteriores. Consume alcohol y marihuana. Bueno, desafortunadamente. Pero es que, ¿quién hubo para aconsejarla o protegerla o amarla y alejarla de las malas influencias y de los vicios? Nadie. Perdió el contacto con su familia. ¿Cuál familia? No la tenía. Y actualmente su familia verdadera, es un grupo de habitantes de calle y dos perros compañeros. Y probablemente de ellos reciba mucho amor y mucho más aprecio de esas supuestas familias con las que pasó antes.
¿sí? Con las que vivió anteriormente. Nos dirán, todo fue peor, ¿no? Terminó mal la muchacha. Yo diría que dentro de el blanco y negro entró en una escala de gris, donde negro podría haber sido quedarse en esa familia tan negativa y terminar mucho peor, o haber tomado el lado fácil, la opción fácil de haberse suicidado. ¿Qué faltó en esa vida? ¿Qué faltó para que ella estuviera en la luz, en el lado blanco, y no en un intermedio de grises? Y que de pronto todavía no se ha perdido todo y pueda entrar a esa vida para alejarla del oscuro. Tal vez una persona, una al menos, que la apreciara y la valorara, ¿no es cierto? ¿Será que ya es muy tarde? Si dice que son 12 años de esa vida más los 14 que tenía, tiene en este momento 26 años. Siempre, siempre debe haber una esperanza, siempre hay una posibilidad, ¿sí? De mejorar, de darle a Juana una vida nueva, darle la oportunidad de estudiar, trabajar, regenerarse, recuperarse. ¿Y quién quita? Más adelante tener su propia familia, una familia a la que ella pertenezca y quiera y le dé todo el amor que a ella no le dieron. ¿Sí? Pues tengan en cuenta esta situación. Sin esto, vamos a hacer el análisis, el cual consiste en contestar 5 preguntas. Miren, cuando ustedes hagan el documento en Word, por favor, no van a colocar solo las preguntas o solo las respuestas, que sería peor aún. Coloquen y copien el caso completo para que tenga más sentido. ¿Sí? El caso completo, el análisis, que son las preguntas, ¿sí? Y el desarrollo donde van a venir las respuestas. Las preguntas a responder son, primera, ¿cuál es la problemática del caso? ¿Cuál es el problema en general? Segunda, identifique los determinantes sociales que afectaron a Juana. Recuerden que hay un material de formación que debemos leer también. Ahí nos va a hablar sobre las determinantes sociales, que son esas grandes problemáticas de nuestro mundo, de nuestra comunidad, de nuestra raza humana, ¿sí? En la actualidad, y que afectan a todos y cada uno de nosotros de una forma u otra. Tercero, identifique los factores de riesgo que afectan a Juana. Ya los problemas más cercanos que tienen que ver con ella y con las personas o el medio ambiente en el que ella se desenvuelve. Cuarto, ¿qué trastornos mentales presenta el caso? Descríbalos. Bueno, cualquiera diría, ay, no, pero ahí no dice nada. Juana no tiene ninguna enfermedad. Bueno, leamos el material primero. Por ahí yo les di pistas, ¿no? Por ejemplo, tristeza, nadie me quiere, no quiero vivir. Eso tiene que ver con una problemática o un trastorno que afecta a nuestra mente. Consumo de sustancias tiene que ver con otra. ¿Listo? Y solo son 2 de varias que hay ahí en el caso. ¿Cuáles son los efectos de las sustancias que ha consumido Juana durante los últimos 12 años hasta la actualidad? Hacémoslo, investiguemos, ¿sí? En internet, así como ven muchos videos de influencers, de diferentes programas en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas esas cosas, busquen un video sobre los efectos
físicos y mentales de las sustancias psicoactivas en el cuerpo humano. ¿Sí? Y así vamos a poder responder esta quinta pregunta. Entonces, recuerden, en el trabajito, documento de Word, copio el caso completo, copio las preguntas y hago el desarrollo de las mismas. ¿Listo? Eso es lo que tengo que entregar en un archivo de Word o de PDF. Finalmente, ¿cómo hago para el envío? Pues ya tengo mi archivo, doy clic en la carpeta actividad 2, voy a la evidencia debajo de los documentos, análisis de caso, apropiando problemáticas en salud mental, doy clic en ese enlace, me abre un cuadro de texto en el cual yo añado un comentario, saludo al instructor y le digo que estoy enviando, y debajo de él hay un botoncito donde le digo anexar, me abre una ventanita para cargar el archivo. ¿Listo? Le doy cargar y finalmente me voy al botón que queda en la parte inferior de la página, parte inferior derecha, y doy clic en enviar para que mi evidencia quede guardada, quede cargada y se envíe al instructor correctamente para que la pueda calificar. Habiendo hecho eso, esperemos que se recargue la página o que nos llegue una notificación, ya sea a la pantalla, al celular o al correo electrónico para poder cerrar. ¿Listo? No se olviden de eso. Bueno, pero decíamos que eran dos evidencias. Vamos a la segunda evidencia. La segunda evidencia es la actividad de transferencia de conocimiento, taller, reconociendo mis riesgos en salud mental. Con el fin de conocer los propios riesgos en salud mental, vamos a retomar desde la primera unidad de este curso y el material de estudio consultado en esta semana de actividades para identificar las determinantes sociales y los factores de riesgo que afectan la salud mental. Entonces hay que leer el material de formación, material 1 y 2. Estimado aprendiz, con base en esta información se realizará un diagnóstico propio de la vida y entorno que permita identificar los riesgos a los cuales está expuesto, que pueden o están afectando su bienestar y equilibrio mental. Para ello realice las siguientes acciones. Bueno, si se dan cuenta, aquí hay una tablita, ¿sí? Con 4 columnas y 3 filas. 4 columnas y 3 filas. ¿Qué van a hacer? Hay que completarla. Si se dan cuenta, en la parte superior, primera fila, en las 4 columnas, hay unos ítems. El primero de ellos dice concepto. El segundo, ¿qué es? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de ese concepto? El tercero es un ejemplo de ese concepto. Y por último dice, describa cómo se encuentra usted frente a estos aspectos, analice su historia y su estado actual. Si bajamos, el primer concepto es determinantes sociales, que aquí ya nos han ayudado un poquito con el trabajo, no tengo que colocarlo, dice que son las grandes problemáticas sociales y culturales que enmarcan las desigualdades y o exclusión en nuestro planeta. ¿Cuáles de ellas son? Pues nos dan los ejemplos. Perdón. Pobreza, violencia social, violencia de género, edad, desempleo, condición económica. Y entonces, ¿qué hago? Pues según eso, según cada uno de esos ítems, pues yo pongo como un ejemplo o como yo lo veo o lo vivo en mi sociedad. ¿Soy pobre? Bueno, si yo me siento pobre, puedo decir que sí. Ojo que hay pobreza monetaria, ¿no? Estamos hablando de pobreza monetaria, no estamos hablando de pobreza extrema, ¿sí? Sino que no estamos diciendo de nivel cero o estrato cero con total ausencia de todo, sino que estamos hablando de otro tipo de pobreza, ¿sí? Que usted considere que lo que gana trabajando no es suficiente para pagar los servicios, el arriendo y la alimentación, que a pesar de que trabaja mucho,
si a mucho le alcanza para hacer un mercado y pagar las deudas y no le queda suficiente para poder brindarles a sus hijos otras cosas que necesitan, que no le queda tiempo con tanto trabajo, que trabaja en dos lugares, tiene dos empleos y finalmente trabaja 24 horas al día y no le queda tiempo para descansar. Todo eso es pobreza, ¿sí? Bueno, en cuanto a eso, usted analice, está en la situación, cómo lo ve, cómo lo observa, ¿sí? Violencia social, nuestro país es un país violento. Yo no puedo decir que no estoy en violencia social, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. En cuanto al género, ¿usted cree que su género puede afectar su vida? Pues también ténganlo en cuenta. Edad, desempleo, condición económica, todo eso yo lo puedo mirar. Bueno, luego vienen los factores de riesgo que yo les decía que ya son los problemas más específicos que tienen que ver conmigo y con el medio en que yo me desenvuelvo. Son situaciones individuales, familiares o sociales que contribuyen a acelerar la aparición de la enfermedad mental. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, situaciones de crisis, condiciones individuales propias de la persona, como trastornos hereditarios, ¿sí? O como situaciones propias de cada individuo, pensamientos negativos, soledad, enfermedad mental en la familia, redes de apoyo débiles, exposición de entornos como el consumo, ¿sí? ¿Lo ha vivido? ¿Ha consumido? ¿Con qué frecuencia? Recuerden que cuando hablo de consumo no es solo consumo de sustancias psicoactivas, sino también de sustancias legales como alcohol, cigarrillo, ¿sí? Incluso cannabis. Para acceder a esta actividad o entregarla, recuerden que me dirijo a la carpeta actividad 2 y luego los documentos, voy al enlace reconociendo mis propios riesgos en salud mental, taller, hago clic, se me abre otra ventana donde está el cuadro de texto, coloco un saludo al instructor y le digo que estoy enviando. Y finalmente cargo el archivo en anexar y le doy clic en el botón que está en la parte inferior derecha para enviar. ¿Qué voy a enviar? Entonces, esta tablita diligenciada, ¿vale? Que es el taller. Entonces, esas son las dos evidencias o trabajos a enviar. ¿Listo? Si necesitan más material para entender mejor, también aquí vamos a encontrar 3 videos sobre sustancias psicoactivas y sus efectos y trastornos mentales comunes. Entonces ahí están los enlaces de YouTube para que puedan acceder a ese material. Y hemos terminado con la guía de aprendizaje del día de hoy. Está el glosario de términos y la bibliografía. ¿Listo? Voy a regresar a la plataforma Sayuna. Bueno, ya me sacó de la misma, entonces le damos clic para volver a ingresar. Yo sé que esto a ustedes también les sucede, es muy común, pero bueno, volvemos, ingresamos sin problema. ¿Listo? Bueno, ya estando acá, entonces me regreso a mi curso, tengo que volver a ingresar, voy hacia abajo. Después de la actividad 1 y el material de formación 1, está lo que necesitamos esta semana, que es la actividad de formación 2 y el material de formación 2. Ya revisamos la guía de aprendizaje y ya sabemos dónde están las evidencias. Dos archivos a entregar, por favor. Uno con el análisis de caso y el segundo con el taller diligenciado.
Vamos a revisar el material de formación 2. Igualmente está en formato PDF y le damos clic para acceder. Por aquí, listo. Ya tenemos abierto el material de formación. Voy a dirigirme hacia abajo. Siempre vamos a tener un resumen de ingreso, ¿sí?, a la temática, en el cual nos habla de los riesgos asociados a la salud mental, que pueden ser de dos tipos: las determinantes sociales perdón, y aquí son los factores de riesgo. Aquí hay un pequeño error en la gráfica, ¿no? Las determinantes sociales dice que son todos aquellos factores ambientales, políticos, económicos y culturales que afectan la salud mental, mientras que los factores de riesgo hacen referencia a todos los aspectos que pueden acelerar la aparición de un trastorno mental y que son propios de cada persona. Entre las determinantes sociales tenemos la pobreza, la guerra, la violación de derechos humanos, la discriminación, la exclusión social, los problemas por raza, género, ideologías. En cambio, dentro de los factores de riesgo tenemos pensamientos negativos, incapacidad para afrontar las situaciones y el fracaso, baja autoestima, violencia intrafamiliar y enfermedades propias de la persona o hereditarias. Bueno, entonces en el contenido vamos a encontrar esos riesgos psicosociales, los tipos de violencia al interior de la familia, las formas de violencia, crisis y afrontamiento de situaciones, el consumo de sustancias psicoactivas, trastornos mentales comunes y ya la bibliografía. Entonces, ese es el contenido, ¿sí?, que tenemos que revisar y analizar. ¿Vale? Aquí está todas las determinantes sociales, factores de riesgo, familia, sigamos, formas de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias y los trastornos mentales comunes. Cuando hablamos de trastornos mentales comunes, ojo, no estamos hablando ya de enfermedades como tal, ¿sí?, que requieran medicación o requieran internación en un establecimiento. No, estamos hablando de lo previo, estamos hablando de lo que tenemos que prevenir, de situaciones que pueden ser temporales, como por ejemplo el estrés, la ansiedad y la depresión. Ojo, porque por ahí se empieza. ¿Listo? Por eso hablábamos de que es importante visitar al psicólogo de vez en cuando, ¿sí? Así yo no crea de que esté enfermo o que yo no tenga como tal una enfermedad o un diagnóstico psiquiátrico que me haya colocado un doctor. No. También nos habla finalmente de las redes sociales y cómo afectan el mundo, ¿no? Y diferentes situaciones que se pueden presentar, como el ciberacoso, cibersexo y las adicciones. ¿Listo? Y pues ya termina aquí el documento como tal. Vamos a revisar el otro documento, documento de apoyo. Este documento del material de formación 2, nos devolvemos a actividad 2, esa carpeta, y ahí vamos a buscar el material de apoyo número 2. Si se dan cuenta, aquí está. Vamos a darle clic para acceder. Y hay varios documentos pequeños para revisar. Miren, uno sobre violencia intrafamiliar, otro sobre cómo elaborar mapas mentales. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué? Más adelante se van a dar cuenta que es muy necesario.
otro sobre sustancias psicoactivas y sus efectos, y finalmente uno sobre trastornos mentales comunes, ¿sí? Que estos nos van a servir de mucho para entender mejor toda la información que hay en el material de formación. Recuerden que este es el material de apoyo, ¿sí? Bueno, listo, chicos. Entonces, eso era lo que traíamos para hoy. Ya se nos va a completar la hora de formación. Voy a dar clic atrás en la plataforma para volver a la vista general del curso. Y voy a regresar a nuestra aplicación Microsoft Teams. Voy a dejar de compartir. Y finalmente voy a detener la grabación para que nos quede guardado el video del día de hoy.